Dice que por aquellos días, después de la gran noticia, el ángel partió, se fue gozoso el ángel, porque la Virgen María había dado el fiat incondicional. Y aquí hay otro gran mensaje escondido: Dios obra grandes cosas en los que dicen sí sin condiciones, en los que hoy están dispuestos a decir: Señor, hágase en mí tu voluntad, como quieras, hazlo ya, Señor. Dios va a hacer grandes milagros en aquellos, oiga bien, que digan sí sin condiciones. En todos hará milagros, pero los más grandes serán en los que digan sí sin condiciones. Muchos dirán sí, pero a eso les dará un milagrito. Pero el que diga sí, Señor, incondicionalmente, a ese le va a dar un milagrote. Amén. ¿Qué quiere usted, un milagrito o un milagrote? Yo quiero los milagros más grandes, amén. Si es que podemos compararlos en términos cuantitativos, son medidas de gracia. Y por aquellos días se fue la Virgen María, dirigiéndose deprisa a un pueblo de la región montañosa de Judea, y entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Aquí pasa algo maravilloso. El ángel le había dicho: la nube del Espíritu Santo está sobre ti. La nube de Dios está sobre ti. El Espíritu de Dios ha entrado ya en ti. María se gozó con la noticia y se va llena de ese júbilo, de esa plenitud, a la casa de Zacarías y saluda a Isabel, su prima. Cuando Isabel escucha el saludo de María, dice la Escritura que la criatura que estaba en el vientre de Isabel, que estaba encinta unos meses antes, se movió en su vientre, y en ese instante ella, Isabel y la criatura quedaron llenos del Espíritu Santo, con un saludo nomás, amén. Y es que cuando tú tienes la unción de Dios, y es que cuando tú le abres la puerta de par en par al Espíritu Santo, al Señor y al dador de vida, con un solo saludo tú impactas la vida de los que el Señor coloca en tu camino. Con una sola palabra tú llenas a otros de esperanza. Con un solo gesto de amor tú transformas el destino, aleluya, de cientos de personas que el Señor coloca en el espacio de tu corta existencia aquí en este planeta, porque estás lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Y eso va a pasar contigo. El Señor va a hacer fluir a través de ti tantos ríos de agua viva, tanta palabra hecha vida en ti, que los que van a verte de ahora en adelante sentirán en tu presencia algo sobrecogedor, algo grande, algo que los llenará de júbilo. Abrirás tus labios y traerás esperanza, abrirás tu boca y llenarás de paz el ambiente, dirás algo y el Señor cumplirá su palabra a través de ti. ¿Cuántos pueden decir amén? Eso pasó con la Virgen María. Estaba tan plena que al saludar a su prima quedó ella llena del Espíritu Santo, y con voz fuerte Isabel dijo: Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres, y ha bendecido a tu hijo. Amén. Y ahora esta palabra la aplicamos para ti y para mí. Hemos sido bendecidos más que muchos en esta ciudad de Cadereyta, porque el Señor se nos ha aparecido en este retiro. El Señor nos ha hablado al corazón. La palabra de Cristo ha tocado las fibras más profundas de nuestro ser, y sentimos una urgencia tremenda de entregar el corazón a Jesús, de cambiar nuestra historia y empezar de un cero relativo. Amén. Eso es lo que está pasando. Y le dice ella: ¿quién soy yo para que venga a visitarme la madre de mi Señor? Tan pronto como he oído tu saludo, mi hijo se ha movido de alegría en mi vientre. Dichosa tú por haber creído que han de cumplirse las cosas que el Señor te ha dicho. Y aquí viene el gran mensaje, el Magnificat. María dijo: mi alma alaba la grandeza del Señor. Aleluya. Empieza la Virgen María a dar la receta perfecta a la iglesia futura, a la iglesia del Evangelio de la Salvación, la receta perfecta para el éxito. Número 1, la alabanza. Mi alma alaba la grandeza del Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Alabar es reconocer lo que Dios es. Amén. Alabar es entender que Dios es omnipotente, todo lo puede. Amén. Omnisapiente, todo lo sabe. Omnipresente, está en todas partes.
Aunque desciendas a los abismos más profundos, allí está el Espíritu de Dios contigo. Aunque te metas a las cantinas más oscuras de Cadereyta, de allí te va a sacar el Espíritu Santo. Porque el Señor está en todas partes. Y cuando Él le echa la red a un hijo suyo, como la echó sobre todos nosotros en este lugar, donde quiera que te metas, el Señor estará allí contigo diciéndote: te he dado tanto, no lo desperdicies, regresa, vuelve a casa, tu esposa te espera, tus hijos necesitan lo que te estás gastando en la cantina, no lo malbarates, tráelo a casa, amén. De allí el Espíritu Santo estará contigo. Si te vas a la China con tu amante, de allá te traerá de la oreja el Señor, porque Dios te habló aquí, amén, porque Dios te selló para Él, y hagas lo que hagas, no te desafarás de las manos al Señor, en el nombre de Jesús te lo digo, amén. Volverás, aleluya, al redil, porque eres oveja sellada y marcada con el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, estamos en victoria, hermanos, estamos en victoria. Alabar a Dios por su grandeza, gozarnos en nuestro espíritu, en un Dios que es Papá Salvador. ¿Sabías tú que nuestro Dios no es un Dios condenador? No es un Dios inmisericordia, no es el Dios del rayo y del trueno, el Dios que nos pintaban los antepasados antiguotestamentarios, un Dios inclemente, impávido ante el dolor de la humanidad. No, ese Dios no es el Dios que nos pinta el Evangelio. Dice la Biblia que es un Dios Papá y Salvador, amén. Papá y Salvador, gloria a Dios, qué lindo poder uno mirar a un Dios que es papá. Por eso Jesús dice, no, es que su Dios no está lejano. Cuando oren a Dios, díganle Padre. Jesús revela quién es Dios. Nunca antes de Jesús a Dios se le había llamado Padre. Se le decía Yahweh, palabra que no se podía pronunciar porque era sagrada, solamente los puros podían hablar esa palabra. Pero Jesús les dice a los discípulos, cuando oren, digan así: Padre nuestro que estás en el cielo, amén. Tenemos un Dios que es papá. Díganle al que está al lado: yo no soy huérfano, tengo papá. Se llama Dios, así con orgullo: Dios es mi Padre, aleluya. Dios es mi Salvador. Y hay que alabarlo. Oiga, el salmista David fue un hombre de muchos conflictos, fue un hombre que tuvo muchos problemas en su caminar hacia la plenitud de la gracia, vamos a decirlo así. David tuvo muchos problemas, cayó muchas veces, pero David fue dócil al Espíritu. Cuando Dios le dijo hasta aquí, fue hasta allí. David entendió el mensaje y dijo, no lo vuelvo a hacer. ¿Cuándo dicen amén? Por eso es que Dios habla de David y dice que David era el hombre según el corazón de Dios, un hombre dócil al Espíritu Santo. David había caído muchas veces, había pecado contra Dios, había pecado contra el pueblo de Dios, pero se humillaba, se arrepentía, y Dios le hablaba y Dios le decía, no vuelvas a hacer esto, y David en obediencia se acercaba a Dios, se humillaba, y el Señor volvía a levantarlo, amén. El Señor le daba otra bendición mucho más grande y le daba poder para no caer nuevamente en el mismo pecado. Gloria al Señor. Escuche bien, David escribe esto cuando se levantaba cansado en las mañanas, como nos levantamos usted y yo algunas veces. Él sentía que no podía alabar a Dios. Sentía, hoy no quiero orar. ¿Se ha sentido usted alguna vez así? Ay, no quiero orar. Ay, estoy cansado. Voy a llamar a mi hermano Rubén que ore por mí. Hermano Rubén, ¿puede orar por mí? Se gastan $20 en llamadas a Estados Unidos para que el hermano Rubén ore por ellos porque no pueden orar, no quieren orar. ¿Sabe lo que hacía David? David no llamaba a nadie. David decía, alma mía, tú le tienes que alabar. Le daba la orden a su alma que alabara al Creador de su ser. Y es que tú y yo tenemos una voluntad, y con nuestra voluntad podemos decirle a nuestro espíritu, alaba a Dios, honra a Dios, y podemos decirle a la carne, no al pecado, y sí a la gracia, amén. Tenemos el poder de parte de Dios, nos dio libre albedrío y nos dio la virtud de la voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Alma mía, tú le tienes que alabar. Y ese hombre varón de Dios, qué grandes cosas hizo, porque supo entender la voluntad de Dios.